Hola a todos los queridos espectadores. En el episodio de hoy, Alex hizo una propuesta muy tentadora: invitar a Tuna a trabajar en su empresa para que ambos puedan estar más cerca el uno del otro. Pero la pregunta es, ¿aceptará Tuna la invitación o habrá alguna razón inesperada que la haga rechazarla? Acompáñennos para ver qué giros sorprendentes y emocionantes traerá la historia entre Alex y Tuna. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los momentos interesantes que están por venir. Después de terminar la inspección del cargamento que iba a ser exportado, Alex rápidamente condujo hacia la granja de Tuna y Henry. En su corazón sentía una profunda nostalgia por los dos, especialmente por el pequeño Henry y Tuna. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de la granja, el paisaje tranquilo y silencioso del lugar le dio la sensación de estar entrando en un mundo diferente donde todas las preocupaciones y el cansancio desaparecían. Alex bajó del coche, respiró hondo y disfrutó del aire fresco del campo. Caminó hacia la granja con pasos suaves, sin querer hacer ruido ni romper la paz del lugar. Al acercarse a la casa, sus ojos se encontraron con la imagen de Tuna, sentada en una mecedora meciendo suavemente a Henry en sus brazos mientras lo arrullaba para dormir. La escena era realmente hermosa y llena de ternura, lo que hizo que el corazón de Alex se llenara de calidez. Cuando Tuna se dio cuenta de la presencia de Alex, sus ojos brillaron de alegría. No pudo ocultar su felicidad, sonrió con dulzura y se levantó. Con cuidado dejó a Henry en la cama y se acercó a Alex sin olvidar mirarlo con una mirada cálida. Alex miró a Tuna con ternura. Ambos se sentaron al lado de la pequeña cama junto al bebé que dormía profundamente. Esa escena hizo que Alex sintiera que su vida de repente se volvía completa. Miraron a Henry en silencio, pero ambos entendían en su interior que esa era la felicidad simple y pequeña que ambos anhelaban. Después de un rato de silencio, Tuna invitó a Alex a la pequeña mesa de bambú en el jardín donde ella solía descansar. Se sentaron frente a frente bajo la sombra de un árbol y el ambiente a su alrededor estaba en calma, solo se oía el suave susurro del viento. Tuna comenzó a contarle a Alex lo que había ocurrido durante el día. Le habló sobre la visita de Johnny, quien la había ido a recoger para llevarla a ver a su madre, y las situaciones extrañas que sucedieron en ese encuentro. Johnny le pidió a Tuna que ocultara a su madre la verdad de que ella no era su hija biológica, algo que Tuna encontraba muy difícil de guardar en secreto. Alex, al escucharla, sentía mucha empatía. Entendía las contradicciones en el corazón de Tuna y la incomodidad que ella debía estar enfrentando. Mientras Tuna relataba esos detalles, sus ojos reflejaban preocupación, pero también algo de la fatiga acumulada de días difíciles. Alex no dijo nada, solo la escuchó en silencio, pues las palabras que no se decían eran suficientes para que ambos se entendieran. Su conversación se alargó bastante hasta que el sol comenzó a ponerse. Los dos permanecieron allí, no solo conversando, sino compartiendo emociones y sentimientos profundos que no era fácil abrir a otros. La luz suave del atardecer caía sobre ellos, envolviéndolos en una cálida atmósfera, creando un espacio verdaderamente pacífico. El ambiente en la granja, con su tranquilidad y calidez, parecía haber disipado todas las preocupaciones de la vida moderna, dejando solo la conexión profunda entre dos personas. Bajo la luz suave de la tarde no necesitaban hablar demasiado, pero ambos sentían la comprensión mutua. Con cada minuto que pasaba sabían que sus vidas estaban más unidas que nunca, incluso en los momentos de dificultad y prueba. Ese sentimiento era tan mágico como una promesa de que, sin importar lo que pasara, siempre estarían juntos compartiendo todas las alegrías y tristezas de la vida. En el tranquilo ambiente de la granja, mientras la tarde daba paso a la noche, Alex miró a Tuna con ternura y su ánimo parecía más sombrío. No podía dejar de
de pensar en las conversaciones que habían tenido durante las últimas semanas, en las dificultades que Tuna estaba enfrentando, en todo lo que había hecho por su familia, por el pequeño Henry y por su madre. Aunque todo a su alrededor parecía pacífico y feliz, aún sentía una preocupación en su corazón, preocupado por el futuro de Tuna, por cosas que quizás ella aún no había visto. Finalmente, después de un largo silencio, Alex decidió hablar. Con suavidad, pero también con mucha sinceridad, miró a los ojos de Tuna y dijo: Tuna, sabes, mi empresa está buscando personas con talento, y creo que tú serías una excelente opción. Tienes talento, tienes experiencia y, lo más importante, tienes una perspectiva profunda sobre los problemas que enfrentamos en la industria. Sé que estás muy ocupada cuidando de Henry y de tu familia, pero si pudieras trabajar en mi empresa tendríamos la oportunidad de trabajar más cerca. Quiero que estés cerca de mí para que podamos apoyarnos mutuamente, desarrollar nuestra carrera y también tener tiempo para cuidar de nuestras familias. Tuna guardó silencio por un momento y su mirada reflejaba algo de duda. No esperaba que una propuesta como esa viniera de Alex. Lo miró con los ojos algo conmovidos. Aunque deseaba trabajar junto a Alex, sentía una extraña reticencia en su interior. Nunca había pensado que fuera lo suficientemente capaz para trabajar en un lugar profesional como ese. Además, sentía que tenía grandes responsabilidades en la granja, especialmente con Henry y su madre. Estos pensamientos la hicieron incapaz de aceptar la oferta fácilmente. Finalmente, después de un momento de reflexión, Tuna respondió suavemente con una voz algo melancólica: Te agradezco mucho por confiar en mí y darme esa oportunidad, pero no puedo aceptarla. No creo tener la capacidad para trabajar en tu empresa, al menos no ahora. Sé que necesitas personas talentosas y profesionales, y no estoy segura de que pueda cumplir con esas expectativas. Además, Henry y mi madre me necesitan aquí en la granja. No puedo dejarlos, especialmente cuando la situación sigue siendo tan complicada. Al escuchar a Tuna, el corazón de Alex se apretó un poco. Sabía que ella había pensado mucho en su negativa, pero aún así sentía una pequeña decepción. No quería que ella se sintiera presionada, pero sí quería que viera el potencial que podría desarrollar si se atrevía a intentarlo. Suspiró suavemente y respondió con calma: Lo entiendo, Tuna. Solo quiero que sepas que siempre estaré dispuesto a apoyarte si lo necesitas. Puedes pensarlo un poco más. Sé que tienes muchas preocupaciones, pero el trabajo no es algo tan lejano. Podemos empezar con pequeños pasos poco a poco. Confío en que lo harías muy bien. Tuna lo miró sin poder ocultar su emoción. Aunque rechazó la oferta, sabía que Alex realmente se preocupaba por ella. Sonrió levemente con una mirada llena de gratitud. Eres siempre muy bueno conmigo, Alex. Realmente te agradezco por pensar siempre en mí. Pero creo que lo que necesito hacer ahora es estar cerca de mi familia, especialmente de Henry. No puedo arriesgarme a dejar todo lo que más quiero por seguir un trabajo nuevo. Necesito estabilizarme y hacer que la vida sea mejor para mi familia primero. Alex permaneció en silencio mirándola sin decir nada más, solo asintiendo suavemente. Sabía que a veces las decisiones no son claras ni fáciles, pero también entendía que cada persona tiene sus propias prioridades y Tuna estaba haciendo lo mejor para su familia. En su corazón el respeto por ella creció aún más. Aunque su oferta no fue aceptada, Alex comprendió que a veces el amor y la preocupación no necesitan demostrarse a través de grandes gestos. Lo que él había hecho por Tuna y lo que ella hacía por él ya era suficiente para sentir la conexión especial entre los dos. Se miraron por un momento y luego volvieron al silencio donde los sentimientos y la comprensión mutua lo eran todo. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas lejanas, el ambiente de la granja se volvió más silencioso que nunca.
Alex y Tuna estaban allí bajo la sombra de un árbol sin decir nada más. Pero ambos entendían que aunque la propuesta de Alex había sido rechazada, eso no era el final. Sabían que lo que sentían el uno por el otro no era solo una oferta de trabajo, sino una preocupación, un compartir y un respeto mutuo. Aunque Tuna no pudiera seguir el camino que Alex había trazado, la sinceridad de esa propuesta seguía siendo una afirmación poderosa de que ambos querían traer cosas buenas a la vida del otro. Alex sabía que hay decisiones que no siempre son fáciles y que a veces cuidar a las personas que amas también es una forma de demostrar tu afecto. Miró a Tuna, sintió sus preocupaciones, las responsabilidades que tenía que asumir, y comprendió que no siempre el camino fácil es el más adecuado. En su corazón había una esperanza de que algún día Tuna se daría cuenta de que merece una vida mejor, y que él siempre estaría allí dispuesto a acompañarla. Tuna levantó la mirada y vio los ojos de Alex sintiendo su cariño y preocupación. Sabía que aunque no podía aceptar la invitación, el vínculo entre ellos seguía intacto. También se sintió aliviada al saber que Alex siempre estaría allí sin importar cuántos obstáculos tuviera que enfrentar en su vida. Finalmente se levantaron y caminaron hacia el patio donde la luz cálida de las lámparas de la casa creaba un ambiente acogedor. Alex le dio una suave palmada en el hombro a Tuna, como una forma de mostrar su empatía y apoyo. No importaba a dónde los llevara, la vida siempre serían una parte fundamental el uno del otro. Cuando entraron en la casa, Tuna se dio la vuelta para mirar a Alex y le dijo: «Sabes que quiero ir a trabajar en tu empresa, pero aún necesito tiempo. Primero necesito hacer bien todo lo que tengo aquí». Alex sonrió y la miró con ternura. «Lo entiendo, Tuna. No pasa nada, lo único que quiero es que seas feliz». Ambos entraron en la casa y esa noche se quedaron juntos compartiendo en silencio esos momentos de paz sin necesidad de palabras, solo con la presencia del otro. Y ahora, queridos espectadores, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Tuna hizo lo correcto al rechazar la oferta de Alex? Tal vez se siente insegura sobre sí misma o realmente tiene una razón válida para quedarse en la granja y cuidar de su familia. ¿Qué opinan de esta situación? Compartan sus pensamientos en los comentarios. La historia de Alex y tú. Na aún no ha terminado y quizás aún haya sorpresas por venir. Xin chào khán giả thân mến, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Henry đã bị người mẹ độc ác của Tuna bắt đi. Liệu Alex có thể đưa bé Henry trở về an toàn với Tuna không? Hay đây là một bước ngoặt, một cái kết đau lòng cho Tuna và bé Henry? Các bạn đừng quên ấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tình tiết cực kỳ hấp dẫn, kịch tính của câu chuyện giữa siêu Alex và người mẹ đơn thân Tuna. Sau khi Tuna không cho mẹ chồng cũ đến lại gần bé Henry, bà ta đã ôm hận trong lòng bằng mọi cách phải đưa bé Henry trở về